Estimados amigos y hermanos, una vez más con ustedes el pastor Darío Romero Telles desde la ciudad de Sucre para poder continuar con la serie de exposiciones bajo el título de El reino de Dios y sus implicaciones con la política. Ya hemos avanzado o expuesto dos anteriores temas. Ya hemos hablado acerca, en este caso, del uso del término reino en la Biblia y también acerca del significado del reino de Dios. Hemos dicho donde el reino es un territorio o estado con sus habitantes en sujeción absoluta a un rey. Y rey es un monarca o príncipe soberano de un reino. La soberanía reside en el rey. Hoy hablaremos acerca del reino de Dios en la historia bíblica. Repito, el reino de Dios en la historia bíblica. En este entendido, vamos a tocar la parte histórica de la Biblia en el pasado, en el presente y en el futuro. Vayamos por el primero. El reino de Dios en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento. En Génesis 1 vemos que toda su creación está en perfecta relación y obediencia a Él. Ustedes van a ver en el relato del capítulo 1 cómo es que Dios, o mejor dicho, la creación obedece a Dios cuando el Creador manda a toda su creación. Ahora, en el diluvio vemos cómo la creación le obedeció a Dios, en este caso para destruir todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Ese relato está escrito en el capítulo 7 del libro de Génesis. Ahora, también vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios formó la nación de Israel con un sistema de gobierno teocrático. Ahora, ¿qué significa eso? Su organización política era tribal, muy parecido al federal de ahora, donde Dios era su rey, quien gobernaba a través de sacerdotes, jueces y profetas. Y eso es lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, que dice de esta manera: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso era la promesa de Dios para Israel cuando formó la parte política. Su sistema económico era de libre producción en base a la propiedad privada familiar, y ninguno debía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Eso era cuando el pueblo de Israel celebraba fiestas y debían presentarse delante de Dios. Y eso se relata justamente en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que dice de esta forma: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Eso era su sistema económico. Ahora, la estructura social estaba basada en la familia, donde el padre era el líder que tenía que dirigir como cabeza de hogar. Eso lo vemos también en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 hasta el 8. Ahora, Dios estableció por ley las políticas sociales a partir de la propiedad privada y no como una responsabilidad del gobierno o del Estado. Éxodo 23:11 relata de esta forma: Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del
campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Así más o menos Dios había establecido las políticas sociales en el reino de Israel. Y su sistema cultural era la más importante, que radicaba en la adoración al único Dios creador del universo, con el tabernáculo como símbolo de la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 20 más o menos se relata cómo es que Israel tenía que adorar a Dios. Ahora, continuando con la exposición del reino de Dios en el pasado. Dios gobernaba a Israel a través de 3 poderes, como actualmente le tenemos. Miren que Dios también ya había establecido esa forma de gobernarse. En este caso, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que está escrito en Isaías capítulo 33, versículo 22, que dice de esta forma: porque Jehová es nuestro juez, o sea, poder judicial. Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Jehová es nuestro rey, poder ejecutivo. Él mismo nos salvará. Lamentablemente, Israel rechaza a Dios como su rey y las consecuencias fueron catastróficas, porque debido a esa desobediencia, al rechazo a Dios como su rey, más tarde el reino de Israel se divide en 2, o sea, en 2 reinos. El reino del norte es conquistado por los asirios en el año 721 a.C. O sea, los reinos del norte, que eran 10, desaparecen a manos de los asirios. Y el reino del sur por los babilonios, o sea, conquistados por los babilonios en el año 586 a.C. O sea, prácticamente, políticamente, Israel había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Falló el sistema de gobierno del reino de Dios? Por supuesto que no. El que falló fue el hombre israelita, que prefirió el sistema humano de gobierno. Eso, por favor, hay que subrayarla, porque el hombre israelita prefirió el sistema humano de gobierno. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Él prometió restaurar el reino de Israel enviando un Mesías libertador. Hay por lo menos como 300 profecías bíblicas al respecto. Hoy menciono solamente una, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso era la profecía. Eso fue el reino de Dios en el pasado. Ahora, en el reino de Dios en el presente, o sea, en el Nuevo Testamento, donde se habla como 95 veces la referencia al reino de Dios. Inicialmente fue el mensaje central de la predicación de Juan el Bautista como preámbulo a la venida del Señor Jesucristo. Y eso está escrito en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba esto? Para los judíos, esto significaba que el Mesías estaba por venir, o sea, el Salvador. Significaba la expulsión del control romano. Significaba que ellos recuperarían su independencia como nación. El mensaje era tan importante que la gente en tropel acudía a él para averiguar qué deberían hacer a fin de prepararse para este reino. Pero cuando Juan identificó a Jesús como su tan esperado Mesías, la mayoría de los judíos no se sintieron emocionados. Él, o sea Jesús, ni siquiera predicó en contra de los romanos. Ahora, ya cuando Jesús, el anunciado Mesías, ya iba a nacer,
pues se produjeron distintas reacciones de tipo político a la primera venida de Cristo. En un sistema de gobierno normalmente hay tres tipos de posiciones, o un grupo o grupos de personas, mejor dicho. El oficialismo, que está en el gobierno o en el poder, la oposición, que es contestataria, y los aparentemente neutros. Aparentemente digo, porque al final están con algunos de los lados. Ahora, cuando Jesús nació como el rey de los judíos, los oficialistas intentaron por todos los medios eliminar la figura política del Señor Jesús, o sea, del Salvador, del Mesías anunciado. Primero, tiembla el poder político de Jerusalén. Y esto está escrito en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice de esta forma: Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La segunda reacción: el poder político ordena matar a los niños menores de 2 años. Yo creo que hasta en las películas hemos visto eso, pero esa historia está descrita en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 16, cuando el rey Herodes, no contento ya con evitar su nacimiento, pues busca evitar su crecimiento haciendo matar a los niños. Tercero, complotan matar a Jesús durante todo su ministerio. Ya, repito, complotan matar a Jesús durante todo su ministerio. Ahora, esto es una cosa muy importante que quiero que tomen en cuenta, mis amigos. No es de sorprenderse estas viejas prácticas de la política antes y hoy. ¿Cómo eliminar al adversario que va a poner en peligro tu poder o el poder político que gozas? Entonces, eso es una de las primeras reacciones. La otra reacción de los opositores en este caso. Y los opositores, en este caso los judíos, ¿cómo reaccionaron? Ahora, ustedes, yo creo que en los días de Pascua o antes, recordarán la entrada triunfal, más conocido como el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra montado en un burro a la ciudad de Jerusalén, victoriado por todos los judíos. Ahora, ¿qué esperaban los judíos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Aquí claramente vemos que los judíos esperaban una solución política a su esclavitud. En una lectura desde esta época del siglo XXI, en un ambiente electoral, para mí la entrada triunfal de Jesús era como una especie de un cierre de campaña de los que estaban a favor de Jesús, esperando que Él los librara políticamente de la esclavitud de los romanos. Esa fue la reacción de la oposición, que eran los judíos. Ahora, y los llamados neutros, entre ellos los discípulos, ¿cómo reaccionaron cuando crucificaron a su rey, que les iba a liberar de la opresión romana? Probablemente decepcionados. ¿Cuál fue la preocupación de los discípulos antes de la ascensión? Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 dice de esta forma: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Imagínense de qué estaban preocupados los discípulos una vez que Jesús, después de haber resucitado de los tres días, su preocupación de ellos. Cuando estaban pidiendo, ¿cuándo es que se va a restaurar el reino de Israel? En otras palabras, ellos estaban preocupados de la política. O sea, esperando así que la solución a su esclavitud sería política. Ahora, el Evangelio del Reino fue el mensaje de la predicación
del Señor Jesús, o sea, el mensaje central. Y cuando empezó, justamente habló del reino de Dios. Y eso está escrito en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice de esta forma. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no protestó y ni siquiera predicó en contra de la opresión romana o del régimen de Roma. Más bien, esto que quiero que tomen muy en cuenta, amigos y hermanos, más bien se estrelló contra los cómplices del poder político de Roma. ¿Quiénes eran esos cómplices? Obviamente los fariseos. Los fariseos trabajaban para el poder político en franca traición a su pueblo. Ahora, esa es otra vieja práctica de la política antes y hoy, de comprar traidores en contra de su propio pueblo. La Biblia solo registra una ocasión en que Jesús habló sobre el nuevo nacimiento, en San Juan 3. Él mencionó su muerte en rescate por nosotros solo una vez, Marcos 10:45. Solo existen 5 o 6 pasajes en los que él usó la palabra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el centro de su mensaje del Señor Jesús fue el reino de Dios. Ahora, en el contexto actual de la Iglesia de Dios, del que somos parte, frente a la predicación del Evangelio del reino de Dios, ¿cuál es la posición política de la Iglesia del siglo XXI frente al Evangelio del reino? Si Jesús viniera hoy, ¿contra quién predicaría él? Obviamente dentro del contexto del Evangelio del reino. ¿Quiénes serían los que le crucificarían o pedirían su crucifixión? Las respuestas, mi amigo, a estas preguntas se las dejo a usted, tomando en cuenta de la vida de la iglesia de hoy. Y finalmente, el reino de Dios en el futuro. ¿A quién estamos esperando? Obviamente a Jesucristo, nuestro Rey. Eso estamos esperando. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos, pero sabemos que va a ser muy pronto, muy pronto. Los acontecimientos del mundo ya nos están más o menos avisorando en ese sentido el reino de Dios en el futuro. Este mismo Jesucristo reinará plenamente en el milenio. Esto en la parte escatológica, a los que creemos que Jesús reinará en el milenio. No vamos a entrar en especulación, no vamos a entrar para polemizar este tema, pero eso es lo que podemos decir con respecto al reino de Dios en el futuro. Y finalmente, Jesucristo mismo reinará por siempre en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces, esos son la historia bíblica del reino de Dios contada en el pasado, en el presente y en el futuro. A manera de conclusión, como verán, amigos y hermanos, en la historia bíblica el reino de Dios tiene muchas implicaciones con la política. Mal podemos decir que la política nada tiene que ver con el reino de Dios. Al contrario, tiene que ver todo. La política está inmersa en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en el contexto político? Yo me sumo a las palabras en el libro de 2 Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo se humillare, cambiare de conducta, buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos su oración y sanaré su tierra. Qué promesa más maravillosa. Si es que nosotros cumpliríamos, obedeceríamos, pues Dios sería el que sanaría nuestra patria, amigos, no solamente en el terreno político, sino en todo aspecto. Así que eso es lo que puedo contarles con respecto al reino de Dios en la historia bíblica. Que Dios les bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad.